Buenas, el día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre las cargas eléctricas en movimiento, hablaremos sobre circuitos en series, en paralelo, resistencias, ley de Kirchhoff, ley de Ohm y hablaremos también sobre el campo eléctrico y otras cosas adicionales. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos. Fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845 y son esenciales para resolver circuitos eléctricos complejos. Estas leyes son, primero, ley de Kirchhoff de corrientes o primera ley de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo o punto de conexión en un circuito eléctrico es igual a la suma de las corrientes que salen de ese mismo nodo. Matemáticamente se puede expresar como representar la corriente que entra o sale de un nodo. Vamos con la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de tensiones. Esta ley establece que la suma de todas las diferencias de potencia, tensiones, alrededor de cualquier lazo cerrado en un circuito eléctrico es igual a cero. Matemáticamente se puede expresar como representar la diferencia de potencia o tensión en cada componente del lazo. Estas leyes son fundamentales para el análisis y diseño de circuitos eléctricos y se utilizan en combinación con otras leyes y principios, como la ley de Ohm, que ya la vamos a ver, para resolver redes eléctricas complejas. Ahora vamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad, formulada por George Simon Ohm en 1827. Esta ley establece una relación lineal entre la corriente eléctrica o la tensión o voltaje y la resistencia en un conductor eléctrico. Se expresa con la siguiente fórmula: V es igual a I por RV, donde la V es la tensión o voltaje que se mide en el circuito, donde A es la corriente en amperios que circula por el circuito y donde R es la resistencia en ohmios que se le mide pues a cada resistencia. También hay que saber que la ley de Ohm implica que la corriente que influye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje aplicado entre esos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esta ley es fundamental para el análisis y diseño de circuitos tanto eléctricos como electrónicos. Los circuitos eléctricos son sistemas donde circula la corriente eléctrica a través de componentes como fuentes de energía, conductores, cargas e interruptores. La electrodinámica estudia el movimiento de cargas eléctricas y los campos asociados. Los principios clave de los circuitos eléctricos son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Los tipos de circuitos son serie, componentes en línea, misma corriente, más resistencias sumadas. Paralelo, componentes en ramas, mismo voltaje, resistencias combinadas de forma inversa. Los análisis de circuitos se determinan corrientes, voltajes y potencias usando técnicas matemáticas y leyes fundamentales. Los campos electromagnéticos es donde las corrientes generan campos magnéticos y campos magnéticos variables que inducen corrientes. Energía en los circuitos eléctricos. La energía en los circuitos eléctricos es la transferencia o transformación de energía eléctrica en otras formas, como lo sería la luz, el calor y la energía mecánica. Para representar esto, usaré ejemplo un circuito simple de una pila encendiendo un bombillo. En este caso, la fuente sería el bombillo y el resistor sería lo que tiene el bombillo, ¿no? Lo que usaríamos para unir a estos dos para pues encender el bombillo serían cables, que son conductores. ¿Qué es la particularidad entre los conductores y el bombillo? O bueno, el resistor, es que están hechos de metal, pues como se puede apreciar aquí. Lo que tiene el metal es que posee un electrón en su última capa, lo que se llama electrones de valencia. Entonces, como son electrones libres, están quietos y por ende no encenderían el bombillo. Pero gracias a lo que sería la fuente, que sería una fuente de tensión o la pila, lo que haría sería empujar a estos electrones para que vayan, empujar o hacer una fuerza hacia los electrones para darle pues energía a la lámpara.
y pues a lo que el movimiento de los electrones se le llamaría intensidad, o en lo que es la fórmula. La fórmula se representa como I mayúscula. Y pues una particularidad de los circuitos es que siempre se representan que van hacia las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero se descubrió que era al contrario, iban al contrario del sentido de las manecillas del reloj. Pero pues porque todo el cálculo ya estaba hecho y porque en verdad el sentido no influye en los cálculos, pues se dejó como eso, y eso sería todo. Buenas tardes, el día de hoy voy a hablarles sobre la resistencia en física. La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica que se presenta en un material. Este se mide en ohmios y puede ser representado por el símbolo omega. La importancia de este está en comprender que la resistencia es fundamental para el diseño y análisis de circuitos eléctricos, ya que afecta a cómo se comportan y cómo funcionan. El concepto de resistencia puede ser, por ejemplo, la fuerza opuesta. La resistencia actúa como una fuerza que se opone al movimiento de las cargas eléctricas dentro de un conductor. También puede verse como la relación que tiene con la corriente, ya que cuanta mayor sea la resistencia de un material, menor será la corriente que se puede fluir a través de él para un mismo voltaje aplicado. Factores que afectan a la resistencia. Estos pueden ser, por ejemplo, el material. Diferentes materiales tienen diferentes resistividades. Los buenos conductores, como el cobre, tienen baja resistividad, mientras que los aislantes, como el vidrio, tienen alta resistibilidad. La longitud del conductor. La resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor. El área transversal. La resistencia es inversamente proporcional al área transversal del conductor. También puede ser la temperatura. En la mayoría de los materiales, la resistencia aumenta con la temperatura debido al incremento de la vibración de los átomos que dificulta el paso de las cargas. Algunas de las aplicaciones de la resistencia pueden ser, por ejemplo, el control de la corriente. Las resistencias se utilizan para imitar o controlar la corriente en circuitos eléctricos o electrónicos, protegiendo los componentes sensibles. También puede ser la disipación de energía. Las resistencias convierten la energía eléctrica en calor. Este principio se utiliza en dispositivos como los calefactores y las bombillas incandescentes. La medición de la resistencia se da con un multímetro. Para medir la resistencia de un componente o circuito se utiliza un multímetro. Este dispositivo puede medir la resistencia directamente en ohmios. También puede verse con los códigos de colores en los resistores. Los resistores tienen un código de colores que permite identificar su valor de resistencia. Cada valor corresponde a un número específico. En conclusión, hemos visto que la resistencia es la oposición al flujo de corriente, cómo se relaciona con el voltaje y la corriente a través de la ley de Ohm y qué factores la afectan. También hemos visto sus aplicaciones prácticas y cómo medirla. La importancia de entender que la resistencia es crucial para diseñar y analizar cualquier tipo de circuito eléctrico, asegurando su correcto funcionamiento y seguridad. En electrodinámica, la corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Este flujo se debe a la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del conductor, lo que provoca que las cargas, generalmente electrones en un metal, se desplazan desde la región de mayor potencial hacia la de menor potencial. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios y se calcula como la cantidad de carga que pasa a través de una sección del conductor por unidad de tiempo. La corriente puede ser de dos tipos: corriente continua, donde las cargas se mueven en una única dirección, y corriente alterna, donde la dirección del movimiento de las cargas cambia periódicamente. I'm never wanna do your stuff in your life. I'm not letting my light, I think it's bad.